Buenas tardes a todas y a todos. En esta ocasión les quiero compartir una presentación que elaboré junto con Ricardo. Elaboramos el semestre anterior para esta misma materia, pero bueno, pues en otro momento. Entonces quiero hacer algunas aclaraciones. Por ahí de pronto hay algunas diapositivas que a lo mejor van a decir algunas cosas relativas al trabajo que habíamos tenido en semestres anteriores, pero a fin de cuentas el contenido y los temas que se están explicando son completamente pertinentes para ustedes. Hice algunas adaptaciones, hice algunas mejoras. Sin embargo, bueno, pues están esas cuestiones, así que no quiero que vaya a generar este tipo de confusiones de que digan, como vimos en la clase anterior, o ya leímos, o cosas por el estilo. Esas cosas son secundarias, digamos, ¿no? Entonces, la intención es que se enfoquen básicamente en lo que es el contenido de la presentación, que tiene que ver con la elaboración de los proyectos de investigación. Y bueno, sin más, les voy a compartir la pantalla para comenzar con la presentación y yo me despido y escuchan mi voz. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En esta presentación les voy a platicar acerca de los lineamientos para la elaboración de un proyecto de investigación de corte cualitativo. Recordemos que la investigación cualitativa tiene ciertas particularidades y ciertos procesos que la distinguen de la investigación de corte cuantitativo. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Nuevamente, bueno, esto ya es algo que hemos discutido, pero reiterar algunas cuestiones muy importantes para nosotros ubicarnos en este enfoque de investigación y a partir de ahí ir abordando el tema del proyecto de investigación. Vamos a hablar acerca de las partes que componen un proyecto de investigación, que son las partes que ustedes deben incluir en sus proyectos de investigación para esta materia. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, cómo elaborar, cómo es el proceso de elaboración del proyecto y pues algunas consideraciones en torno a estos procesos. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacérnosla llegar. Muchas gracias. En primer lugar, para entender cómo elaborar un proyecto de investigación cualitativo, debemos tener en cuenta las características, lo que distingue, lo que define la investigación cualitativa. Porque la investigación cuantitativa se realiza de una manera distinta, tiene un proceso distinto, como lo veíamos en la otra presentación, así que es muy importante tener esto en cuenta, ubicarnos en esta perspectiva de investigación para poder proceder. Aquí en esta diapositiva se encuentran las características de la investigación cualitativa mencionadas por Taylor y Bogdan. No voy a ahondar en esto, simplemente lo dejo aquí para que se tenga en cuenta. En esta diapositiva aparecen las otras 5 características de la investigación cualitativa que mencionan Taylor y Bogdan y que también retoma Juan Luis Álvarez. Ambos libros están en la carpeta de Google Drive compartida con todos ustedes. Un aspecto importante a considerar al formular un proyecto de investigación cualitativa es el holismo, el principio del holismo. Esto quiere decir que el holismo implica ver la totalidad y no solo las partes, no fragmentar los fenómenos, entender que todo fenómeno sucede en un contexto y ese contexto en el campo de las ciencias sociales está definido por los elementos de la política, la economía, la historia, la cultura. Por ejemplo, si nosotros estudiamos un fenómeno que sucede en un aula de clases, esa aula está dentro de una escuela que pertenece a un sistema educativo que además está determinada por un Estado que es parte de una nación y que es parte de un mundo. Es decir, uno no va a estudiar todo el mundo, ni toda la nación, ni todo el Estado, ni todo el sistema educativo. Uno va a estudiar lo que sucede en el aula, pero para poder entenderlo debemos entenderlo en función del contexto en el que esto sucede. Es decir, todos esos elementos del contexto están relacionados, tienen algo que ver con lo que estamos estudiando y eso es el principio del holismo. Un autor que nos puede ayudar para comprender este asunto es Charles Wright Mills.
a quien ya hemos revisado en el libro La imaginación sociológica y en particular en el capítulo número 1 de su libro titulado La promesa. Ahí nos habla acerca de esta cualidad mental, porque la imaginación sociológica es definida como una cualidad mental que permite, bueno, que de entrada nos dice Wright Mills, no todas las personas poseen, pero que es exigible y que debe desarrollar toda aquella persona que se encargue de analizar o estudiar fenómenos concernientes a la sociedad. Y en este caso, la pedagogía, al encargarse de asuntos de la formación, al encargarse de asuntos de la educación, pues son asuntos sociales, así que es exigible, digamos, ¿no? Lo que nos permite la imaginación sociológica es entender los cruces, la relación que existen entre la biografía, que se refiere a los asuntos de las personas en su vida privada, y la historia, que se refiere a los asuntos de las sociedades. Cómo ambas dimensiones, lo biográfico y lo histórico, se relacionan entre sí y se construyen mutuamente. No voy a ahondar en esto, ya lo hemos discutido, pero es una cuestión muy importante. Otro asunto que discute Wright Mills en La promesa es la diferencia entre una inquietud y un problema. De entrada debemos entender que la inquietud corresponde al ámbito de la biografía y el problema al ámbito de la historia. Como nos ha planteado la misma imaginación sociológica, estos dos elementos se relacionan entre sí. Sin embargo, si nos quedamos únicamente en el nivel de la inquietud, debemos entender esta como un asunto que es de carácter personal, porque corresponde a la biografía, y de carácter simple, porque se puede explicar de una manera muy directa, muy sencilla. Sin embargo, un problema es más bien un asunto que corresponde a la historia, a las sociedades, a los grupos sociales y por lo tanto se convierte en un asunto público. Y al ser un asunto público es igualmente un asunto complejo, es decir, donde están involucradas muchas dimensiones de la sociedad, la participación de muchas personas en su particularidad y, bueno, distintas dimensiones que deben ser tomadas en cuenta. Este proceso, digamos, de llevar la inquietud al problema es lo que nosotros hemos denominado la problematización. Problematizar quiere decir ver los fenómenos no en su particularidad, no como simples inquietudes, sino como problemas de investigación. En este sentido, como cosas, como fenómenos, como situaciones que atañen o que están relacionadas con las acciones particulares de muchas personas que se pueden o no conocer entre sí, con diferentes dimensiones de los mecanismos sociales, de la construcción de las sociedades, con diferentes que se pueden abordar incluso también desde distintas perspectivas o disciplinas científicas. En este sentido, la problematización también nos lleva a la construcción de un objeto de estudio. En la siguiente diapositiva vamos a discutir qué es un objeto de estudio, pero de entrada podemos decir que es aquella delimitación particular de lo que uno investiga en los proyectos de investigación. El objeto de estudio se define a partir de dos grandes aspectos, los aspectos teóricos y los aspectos empíricos. Los aspectos teóricos son los conceptos o las teorías que uno investiga. Es decir, nosotros formulamos qué vamos a investigar, y aquí pongo énfasis en el qué vamos a investigar a partir de conceptos y teorías. Por ejemplo, en la investigación que les platiqué de los estudiantes activistas, que realicé hace algún tiempo, el qué investigaba no era a los estudiantes activistas, ni dónde, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras. El qué era los procesos de construcción de su cultura política. Es decir, procesos de construcción de la cultura política es un concepto que proviene o que tiene bases teóricas. Ese es el qué investigo. Y también se delimita a partir de aspectos empíricos, que se refiere a los escenarios, los contextos, escenarios, sujetos o situaciones. Es decir, aquí delimitamos el dónde, el quién, el cuándo, por ejemplo, ¿no? Es la construcción de la cultura política, ese es el qué en los conceptos, en los aspectos teóricos, y el dónde es en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el quién serían estudiantes activistas universitarios, el cuándo sería, por ejemplo, el año en el que se realiza la investigación o en un momento presente o algo por el estilo.
Esta delimitación es importante para poder realizar los proyectos de investigación, pero debemos tener en cuenta que todo parte de trascender las inquietudes y problematizar al respecto. No olvidemos que el objeto se construye. Es una construcción deliberada que es más que una simple acumulación de criterios, que responde a una problemática y que se construye a partir de fundamentos teórico-epistemológicos. Este es un aspecto que ahorita tal vez genera un poco de confusión, pero lo vamos a ir trabajando en las próximas semanas para que quede mucho más claro y ustedes puedan igualmente construir su objeto de estudio. Otra de las preguntas que se encontraban en su cuestionario diagnóstico es la que se refiere a la diferencia que existe entre tema, problema de investigación, objeto de estudio, universo y muestra. Ahora vamos a entrar en estos asuntos. En primer lugar, el tema. Un tema es un asunto general, algo de lo que se puede hablar. Es algo realmente muy ambiguo y muy simplón. Puede ser muy amplio también. Por ejemplo, todas esas palabras que se encuentran en la nube tag que se encuentra ahí a la derecha de su pantalla son temas. Uno puede hablar de formación, de educación, de recursos, de experiencia, de alumnos, de docentes, de TICs, de programación, de clases, de proyectos, de opinión, calendarios, eventos, emocional, de una app, de los niños, de los adultos, de etcétera, etcétera. Todos esos son temas. El tema es, digamos, algo que ustedes pueden hablar de manera cotidiana, coloquial o de manera también especializada, pero sin límite, sin una delimitación específica. El siguiente aspecto es un problema de investigación. Aquí sí es bien importante destacar que un problema de investigación no necesariamente es algo negativo. En este caso, la palabra problema no debe entenderse como un sinónimo de conflicto, por lo tanto, con esa connotación negativa. En la vida cotidiana, en el lenguaje cotidiano, una persona habla de problemas y generalmente tiene una connotación negativa. Un problema de investigación, por el contrario, se define como un asunto de carácter público y complejo, y por lo tanto, al ser público y complejo, requiere ser comprendido o explicado dependiendo de la postura que lo investiguemos, y por eso mismo, investigado. Es decir, en el planteamiento del problema, que es donde ustedes definen o trabajan su problema de investigación, es en donde ustedes van a argumentar por qué lo que ustedes quieren investigar, que podría ser tal vez un tema o una construcción o la unión de varios temas, es no simplemente un interés personal que cada quien tiene, sino más bien un problema de investigación, un asunto público y complejo que requiere ser comprendido o explicado. Para esto requieren fundamento, requieren sustentar sus afirmaciones que pongan en esta parte que llamamos en el proyecto de investigación el planteamiento del problema. Toda investigación requiere tener un problema de investigación. Definir un objeto de estudio tiene cierta complejidad, porque muchos autores hablan acerca de esto. Pero bueno, debemos entender que el objeto de estudio es la construcción consciente y deliberada de aquello que se va a investigar en un proyecto específico de investigación científica. Es decir, por ejemplo, ustedes piensen en sus proyectos de investigación y el objeto de estudio es esa, digamos, oración, se puede formular en una oración que delimita el objeto de estudio, delimita aquello que van a investigar, pero esa delimitación no surge de manera aleatoria, de manera azarosa, sino que es una construcción consciente y deliberada por parte de el autor o los autores de las investigaciones. Delimita aquello que se va a investigar en un proyecto específico. No debemos, en este caso, por ejemplo, estamos
colocados, ubicados, hablando de proyectos de investigación y de procesos de investigación. No podemos hablar, por ejemplo, de que el objeto de estudio, por ejemplo, cuando se refiere a las disciplinas de investigación, uno dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Cuál es el objeto de estudio de la política, de la sociología, de la pedagogía, etcétera, ¿no? Y uno dice, bueno, de la pedagogía es la formación o la educación, de la psicología, la psique. No, esas son cosas muy ambiguas, son como temas. En este caso, hablamos de objetos de estudio para investigaciones específicas. Un objeto de estudio, además, es la acumulación de diversos criterios, que podrían ser temas, o más bien son temas, que en conjunto generan un objeto delimitado y específico. Vamos a pensar que ustedes quieren hablar acerca de la educación inclusiva. Eso es un tema. Educación inclusiva. Pero si quieren hablar, por ejemplo, como Ricardo lo está haciendo en su tesis, formación docente para la educación inclusiva. Ahí ya está un poco más delimitado. Pero si aún decimos así, formación docente para la educación inclusiva en profesores del área de la salud de la FES Iztacala, está aún más delimitado porque estamos añadiendo temas. Y en lugar de añadir temas a la oración, en lugar de que se haga más amplia o ambigua, se hace más específica. Cuando tenemos un objeto de estudio, este permite la aplicación de métodos o técnicas de investigación. De hecho, dependiendo de cómo lo formulemos, dependerá el método y las técnicas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el impacto que tiene el uso de los videojuegos en el aprendizaje de los niños de secundaria, estamos planteando una relación causal mediante variables. Eso nos lleva a un método cuantitativo. Pero si por el contrario disponemos interpretar o las experiencias de los estudiantes de secundaria en la vida cotidiana y en su interacción con sus compañeros, etcétera, etcétera, estamos hablando de un método, de un objeto de estudio que más bien busca describir algo. Entonces nos lleva a una investigación más de tipo cualitativo. Finalmente, un objeto de estudio surge del planteamiento de un problema de investigación. Bueno, esta fue una diapositiva bastante larga, pero espero que haya quedado un poquito más claro. De hecho, esto ya lo habíamos discutido un poco el semestre anterior y tenemos que discutirlo todavía aún más con Pierre Bourdieu y algunos otros autores, porque es un tema muy importante para poder avanzar en lo que sigue, que es ya la parte metodológica de sus proyectos de investigación. La construcción y delimitación del objeto de estudio es súper importante cuando uno está trabajando una investigación, porque en primer lugar no es tan fácil construir un objeto de estudio, se requiere sensibilidad, se requiere análisis, reflexión para poder hacer una delimitación adecuada, una elección adecuada de nuestros conceptos, de nuestros escenarios, de nuestros sujetos de investigación, pero además una delimitación correcta del objeto de estudio define prácticamente todo lo demás. Define la metodología, define en gran medida las técnicas que vamos a utilizar, las estrategias de análisis, las teorías que vamos a utilizar para poder interpretar en nuestra investigación, teorías interpretativas, marcos interpretativos, y también define el universo de estudio. El universo de estudio es la totalidad de la población que es susceptible a ser investigada y se define a partir de la delimitación del objeto de estudio. Por ejemplo, hace ratito les decía, si hablamos de la formación docente de profesores de la FES Iztacala de licenciatura, entonces nuestro universo son profesores de la FES Iztacala de licenciatura. Profesores de la Facultad de Filosofía y Letras quedan excluidos. Profesores de posgrado quedan excluidos. Profesores de cualquier otro lugar quedan excluidos. Esa delimitación que proviene del objeto de estudio y que se refiere a las personas que pueden ser investigadas es el universo de estudio. La muestra, por su parte, se refiere a una selección de sujetos que finalmente son incluidos dentro de la investigación. La muestra se obtiene del universo de estudio, es decir, es una parte pequeña del universo de estudio en algunos casos, en otros casos, cuando nuestro universo de estudio se refiere a sujetos o a personas que están, que tienen una particularidad muy, muy grande, entonces la muestra puede ser una parte mayor o incluso la totalidad del universo, pero finalmente el universo
delimita la muestra y la muestra se obtiene del universo. En esta diapositiva aparecen algunos ejemplos de objetos de estudio que he construido y que he trabajado en tiempos recientes. En color rojo aparecen los aspectos teórico-conceptuales que se refieren al qué se investiga, la construcción de la cultura política, representaciones sociales respecto a la investigación educativa, cultura y formación docente. Eso es lo que investigamos, el qué. Ahora, en color gris aparecen el dónde, el quién, los aspectos de corte empírico. Estos simplemente son objetos para ejemplos, para mostrar de alguna manera la construcción de un objeto de estudio. No tienen la intención de mostrar la perfección ni nada por el estilo, sino simplemente son ejemplos. Un proyecto de investigación cualitativo es un documento donde uno aspira a construir el objeto de estudio. Ahí debe estar ya más o menos definido qué es lo que tenemos que investigar. Sin embargo, eso no quiere decir que sea definitivo. Es decir, se puede modificar. Un proyecto es, a grandes rasgos y de manera general, un documento escrito. Un proyecto es además un plan de acción. Y en este caso, y sobre todo en un proyecto cualitativo, es susceptible a modificaciones. Un proyecto, debemos tenerlo muy en cuenta, es generalmente imperfecto y esto sucede en cualquier nivel académico que se realice y sea quien lo desarrolle. Es por esto que en este semestre ustedes van a exponer sus proyectos de investigación para mejorarlos, para pulirlos y además entre ustedes mismos como estudiantes se van a comentar los propios proyectos de investigación con la misma intención. Es importante tener en cuenta que un proyecto tiene la intención de convencer a alguien, que puede ser el lector, el dictaminador, el profesor, el tutor de tesis, de que lo que se plantea vale la pena hacerlo y dedicarle tiempo y recursos. Para esto debemos tener claridad en lo que estamos planteando. El proyecto debe ser claro y coherente, estar bien escrito, bien fundamentado. El proyecto generalmente se socializa en diversos espacios académicos para mejorar su calidad, para delimitarse y para definir el objeto de estudio, por ejemplo, en congresos, en foros, en el mismo salón de clases. Lo que ustedes van a hacer con la exposición de su proyecto es socializarlo y esto les va a ayudar a mejorarlo. Estas son las partes del proyecto de investigación que en esta materia les vamos a pedir. Aquí pueden ver todos los elementos que constituyen el proyecto: el título, la introducción, los antecedentes, que incluyen dos aspectos, inquietud y estado del arte, el planteamiento del problema, que inicia con la problematización y deriva en las preguntas, objetivos y posteriormente la justificación. El marco teórico, la metodología, que incluye paradigma, técnicas, población y escenarios, cronograma de actividades a realizar, índice tentativo de la investigación, pensemos que podría ser por ejemplo una tesis, y las fuentes de consulta en formato APA. Parte por parte. Los antecedentes están constituidos por la inquietud, que es describir de manera personal por qué les interesa determinado tema o asunto de investigación, esto basado en sus propias experiencias personales, y el estado del arte. El estado del arte es una búsqueda y una recopilación y análisis de documentos que investigan previamente este tema de investigación. Es una manera de aproximarnos para ver qué se sabe respecto a este objeto de estudio, cómo se ha investigado, dónde se ha investigado, y en este sentido también podemos saber qué no se sabe, cómo no se ha investigado, desde qué perspectivas, etcétera, etcétera. Es decir, nos ayuda a identificar las famosas deficiencias en el conocimiento, que son muy importantes para el posterior planteamiento del problema. El bloque del proyecto que se dedica al planteamiento del problema incluye estos elementos: el planteamiento mismo o la problematización, que es un texto. Yo les recomendaría que fuera un texto de más o menos 3 páginas en donde ustedes argumentan por qué lo que quieren investigar es más que una simple inquietud, es un asunto público
de carácter complejo y para esto necesitan ustedes fundamentar sus afirmaciones, agregar citas, agregar estadísticas, agregar fuentes de distintos medios, marcos legales, entre otras cosas, para que nos digan aquí hay un problema de investigación. El problema de investigación no solamente tiene la función de dimensionar el problema, sino también de delimitar el objeto de estudio. Y esta delimitación del objeto de estudio se traduce en preguntas y objetivos de investigación. Deben formularse con mucha precisión, deben formularse de manera muy precisa, cuidando completamente todas las palabras que van a utilizar para que no se caigan en contradicciones o en redundancias y que se delimite de manera muy adecuada en los aspectos teóricos y en los aspectos empíricos. Por otra parte, vale la pena mencionar que las preguntas y los objetivos para evitar problemas se realizan a manera de espejo, es decir, formulamos las mismas oraciones, pero una en formato de pregunta y en el otro en formato de objetivo. Finalmente, la justificación tiene la finalidad de que ustedes nos muestren, nos describan por qué su investigación es relevante. Y podemos aquí ubicar tres dimensiones para justificar su investigación. En la dimensión científica, ¿por qué es relevante para la ciencia? En este caso, por ejemplo, para la ciencia social o pedagógica. ¿Por qué es relevante para la sociedad? ¿Qué va a aportar a la sociedad? ¿Por qué es importante para la sociedad? Y por otra parte, a nivel personal, ¿por qué es importante esta investigación? Porque es relevante para ustedes como personas, como sujetos. Entonces tenemos tres niveles: ciencia, sociedad y persona. La justificación debe argumentar la relevancia del objeto de estudio, de la investigación que ustedes están planteando en su proyecto en esos tres niveles. Sampieri propone este flujo de ideas para el planteamiento. Él utiliza otro tipo de palabras, otro tipo de formulaciones distintas, de alguna manera a lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, pero en realidad no son tan distintas. Por ejemplo, él inicia diciendo que partimos de una idea, un tópico o un tema que se puede formular en una frase o un párrafo y ubicarlo en un campo de estudio o disciplina. Esto podría decir que es inicialmente el tema que van a investigar. Es decir, a mí me interesa tal cosa, a mí me interesa la participación estudiantil, a mí me interesan los movimientos feministas, a mí me interesan lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a investigar? Bueno, en este caso desde la pedagogía y desde la investigación cualitativa, porque pues es de manera obligatoria en este caso para ustedes. El planteamiento básico del problema, dice Sampieri, es una preocupación, un asunto, algo que requiere solución, algo que nos interese. O sea, básicamente aquí está hablando de la inquietud personal. Después de la inquietud, nos dice hay que buscar la justificación y viabilidad, buscar en la evidencia en la literatura o en experiencias previas. Y esto nos lleva a identificar las deficiencias en el conocimiento del problema, apoyados en el estado del arte, eh, elaborando un estado del arte y apoyados en datos, testimonios, estudios previos, entre otras cosas. Es decir, aquí más o menos entre estos dos puntos que es la justificación y viabilidad y las deficiencias en el conocimiento, lo que nos plantea Sampieri es el paso entre el estado del arte y el planteamiento del problema. Nos dice además abajo que hay herramientas que refinan y precisan el planteamiento o nos ayudan a aterrizar conceptos o nuestras ideas. Son las experiencias personales, las sugerencias de otros investigadores y las reflexiones individuales, además de una revisión progresiva de literatura relevante para el planteamiento. En la medida en que se conjuga todo esto, vamos aclarando, precisando lo que vamos a formular, lo que queremos formular como planteamiento del problema y que finalmente desemboca en las preguntas y los objetivos de investigación, que es en donde vamos a ver de manera muy clara el objeto de estudio. Bueno,
En esta diapositiva voy a hablarles acerca de la estructura de los objetivos, aunque esta estructura es muy similar a la estructura de las preguntas de investigación. En la investigación cualitativa, los objetivos se deben formular de manera abierta, son de carácter abierto, porque buscan explorar un fenómeno en su complejidad. Sin embargo, también son delimitados, porque establecen cierto tratamiento teórico-conceptual y un espacio empírico específico. Básicamente podemos seguir esta, podríamos llamarle como una fórmula. Debemos iniciar con un verbo, que generalmente los verbos adecuados para la investigación cualitativa son conocer, interpretar, describir, analizar, etcétera. No utilizar verbos como explicar, eh, describir el impacto o cosas por el estilo, ¿no? O sea, relaciones causales están descartadas. Debemos buscar verbos que sean compatibles con el enfoque interpretativo, hermenéutico, comprensivo. Bueno, viene el verbo. Posteriormente viene el concepto, que es lo que vamos a investigar. Responde a la palabra qué. ¿Qué vamos a investigar? Y posteriormente el espacio empírico. El espacio empírico se refiere al dónde, al cuándo, al quién. Vamos a ver algunos ejemplos en las siguientes diapositivas. En estas diapositivas aparecen en color verde los verbos con los que iniciamos, conocer, describir. En color guinda aparecen los conceptos y en color azul los aspectos empíricos. El color guinda refiere al qué vamos a investigar y se formula a partir de conceptos que provienen de teorías, y el color azul se formula a partir de delimitar nuestra población y nuestros escenarios de investigación. Aquí tenemos algunos ejemplos más. Y bueno, en este sentido, reiteramos nuestra disposición a responder cualquiera de sus dudas en los canales que ustedes conocen. El marco teórico es el terror de muchos estudiantes. Sin embargo, no es tan difícil una vez que tenemos claro nuestro objeto de estudio, porque el marco teórico consiste básicamente en definir el enfoque teórico que se sigue en la investigación, el marco teórico interpretativo, es decir, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, las representaciones sociales, la teoría crítica, alguna de esas teorías, ¿no? Y de lo que se trata es de decir, bueno, la teoría crítica, el constructivismo social consiste en esto y aquello, y los principales exponentes son estos y aquellos. Y por otra parte, delimitar y definir los conceptos principales. ¿Qué son los conceptos principales que están mencionados en las preguntas y los objetivos de investigación? Así que básicamente tendríamos que definir, por ejemplo, qué se entiende por experiencia, qué se entiende por significado, qué se entiende por representaciones sociales, qué se entiende por tal y tal, desde el marco teórico interpretativo que se definió eh, para hacer el trabajo de investigación. Eh, no es tan difícil cuando tenemos claridad de qué es lo que queremos hacer. Es muy difícil, prácticamente sería imposible, si no tenemos claridad de qué queremos hacer y desde dónde lo vamos a trabajar. La metodología es el apartado de sus proyectos de investigación donde ustedes van a describir el paradigma de investigación, el enfoque. En este caso es la metodología cualitativa, interpretativa, comprensiva y por qué es lo correcto. Es decir, aquí tenemos que hacer una breve fundamentación de esta investigación. Será de corte cualitativo porque la investigación cualitativa tiene estas y estas características y sirve para esto y aquello. Y esto es acorde, esto es coherente con mi objeto de estudio. Eso nos lleva a pensar en las técnicas. Las técnicas se refieren en particular aquí las técnicas de recolección de información. Es decir, vamos a definir de manera anticipada, aunque esto no necesariamente es definitivo, qué técnicas vamos a utilizar. Vamos a utilizar la entrevista por esto y aquello, porque
sirve para esto y sirve para aquello y por qué esto sirve o se adecua a las necesidades de nuestro proyecto. O vamos a utilizar la observación, o vamos a utilizar el grupo focal, o vamos a utilizar cuestionarios, o técnicas asociativas, etcétera. Es decir, pero debemos argumentar qué es esa técnica, cómo funciona, cómo se define y por qué nos sirve en función de nuestro caso particular, de nuestro objeto de estudio. Y finalmente hacemos una delimitación también de la población y los escenarios de estudio. Vamos a pensar dónde vamos a hacer nuestra investigación, el escenario en tal comunidad, en tal escuela, en tal, no sé, lo que sea, ¿no? Un escenario de investigación y definir nuestra población, en otras palabras, nuestro universo de estudio y probablemente, si lo tenemos claro, también nuestra muestra. Bueno, este es un punto muy importante a tener en cuenta porque hay tres niveles de trabajo en todo proyecto de investigación. El nivel teórico, también lo discutimos el semestre anterior, donde definimos los conceptos que se refieren al qué vamos a investigar. El nivel empírico, que se refiere a los escenarios, los sujetos, los tiempos de investigación, que lo respondemos con el quién, dónde, cuándo. Y el nivel metodológico se refiere a los modos de proceder, a la metodología, a las técnicas. Aquí es en donde respondemos el cómo, cómo vamos a investigar. Entonces, estos tres elementos están relacionados entre sí en un proyecto de investigación. Deben tener coherencia interna. Por eso es que aquí están en este diagrama conjugados. No, o sea, no se trata de hablar de todo de la teoría, ni de todo de los escenarios, ni de todo de lo metodológico, sino que los retomamos para, entre los tres aspectos, construir nuestro objeto de estudio y poder proceder de manera coherente con nuestra investigación. El proyecto trabaja en los tres niveles y ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se conjugan y en qué etapa se trabaja en cada uno de estos niveles. Los antecedentes, que se constituyen a partir de la inquietud y el estado del arte, trabajan los tres niveles, el teórico, empírico y metodológico, pero con la eh, condición o la claridad de que son antecedentes, es decir, aquí todavía son elementos muy importantes para construir nuestro objeto de estudio, pero todavía no es la construcción de nuestro objeto de estudio. El planteamiento del problema, que culmina en la justificación y antes de ello vienen las preguntas, objetivos y el planteamiento mismo del problema, trabaja principalmente en los aspectos teórico y empírico, en los aspectos teórico-conceptuales y en la delimitación de nuestros escenarios y sujetos de investigación para formularlo posteriormente en preguntas y objetivos. Aquí no nos metemos tanto en asuntos metodológicos a menos que sea estrictamente necesario, pero no es muy usual. El marco teórico evidentemente trabaja el nivel teórico y el enfoque y la parte de la metodología trabaja el nivel metodológico y también el empírico, porque aquí se hace una descripción más detallada del universo de estudio y de la muestra, que se refiere con los aspectos empíricos. Finalmente, esta es una propuesta del proceso de elaboración. Inicia todo con plantear nuestra inquietud, la idea a partir de la cual eh, nos interesamos en determinado tema. Esa idea o inquietud nos lleva a hacer una búsqueda de antecedentes en torno a ese mismo tema para buscar identificar las deficiencias en el conocimiento, porque los antecedentes o el estado del arte eh, nos indican qué se ha investigado respecto a ese tema, cómo se ha investigado ese tema, desde qué posturas metodológicas, dónde se ha investigado en regiones geográficas, cuándo se ha investigado, si son investigaciones recientes, antiguas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos saber también cómo no se ha investigado, es decir, desde qué posturas no se ha investigado mucho o nada, qué no se ha investigado de ese tema, dónde no se ha investigado o cuándo no se ha investigado. Esto nos lleva al planteamiento del problema, que consiste básicamente en ubicar el problema en un escenario específico.
y hacer un planteamiento del problema teórico, es decir, formular nuestras inquietudes que generalmente provienen de el sentido común y del lenguaje cotidiano a manera de conceptos. Por ejemplo, yo podría en mis en trabajos anteriores, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi trabajo del doctorado, yo me preguntaba quiénes eran los estudiantes activistas, qué hacían, cómo llegaban a eso del activismo. Es decir, una formulación desde una inquietud, desde mis experiencias personales y desde el sentido común. Planteado de manera teórica, yo lo entendía como los procesos de construcción de la cultura política y la formación política. Es decir, qué hacen, cómo se organizan, cuáles son sus objetivos, se pueden formular en un concepto que es cultura política. Y además, ¿cómo llegan a hacer eso? Se formula conceptualmente como formación política. Evidentemente esto requiere lectura, requiere análisis, no es algo que se logre así nada más porque, eh, pues como una inspiración divina o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, esa es la formulación o el planteamiento del problema teórico. Y eso nos lleva entonces a una delimitación conceptual. En este caso, por ejemplo, yo dije, voy a estudiar eh, la construcción de la cultura política y además a delimitarlo también en un escenario específico de los y sujetos de los estudiantes, la construcción de la cultura política de los estudiantes activistas universitarios de dos facultades de la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras. Y esta delimitación o esta elección de los escenarios y de los sujetos tampoco fue aleatoria, debe responder a ciertos criterios. En este caso, por ejemplo, yo planteé que estas dos facultades es en donde generalmente o usualmente se reconoce de manera cotidiana como las dos facultades más activas políticamente dentro de Ciudad Universitaria. Esto nos lleva a la redacción de los objetivos y nuestras preguntas de investigación porque ya tenemos delimitado nuestro objeto de estudio. Posteriormente hacemos una explicitación del marco teórico donde argumentamos cuáles son nuestros conceptos, desde qué postura trabajamos. Por ejemplo, en mi caso yo trabajé los conceptos de cultura, cultura política, formación y formación política. Eh, Esto nos lleva a la argumentación del paradigma metodológico. ¿Por qué voy a trabajar desde este enfoque, en este caso cualitativo? ¿Qué técnicas voy a utilizar? Es el siguiente punto, la definición de las técnicas. ¿Cómo las voy a trabajar? Etcétera. Bueno, en este punto yo les recomiendo que puedan consultar mi libro, El Camino de la Disidencia, también está ahí en Google Drive, para que puedan ver más o menos esta estructura, ¿no? La inquietud, los antecedentes, el planteamiento del problema, las preguntas, el marco teórico, la metodología, todo viene ahí. La intención de hacer este libro para mí también fue un poco mostrarlo a mis estudiantes para no que necesariamente imiten mi proceso de investigación, pero al menos para que lo puedan ver, analizar, juzgar y pues comprender más o menos cómo es que yo trabajé para ver si pueden retomar algo para ustedes mismos. El documento está en Drive, ahí está en PDF, así que bueno, pues adelante lo pueden leer. Y bueno, con esto terminamos esta presentación respecto al proceso de elaboración del proyecto de investigación. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias por su atención. Yo entiendo que de pronto ver presentaciones en video y estar en esta dinámica de trabajo a distancia, pues tal vez no es en muchas ocasiones lo más adecuado. Probablemente aprenderíamos mucho más mutuamente, tanto ustedes como nosotros, en el diálogo y en la interacción presencial en un salón de clases, como siempre ha sido, pero bueno, las circunstancias no nos los permiten y bueno, yo espero que hayan quedado claras las cosas y pues vamos a tratar de buscar estrategias, distintas estrategias para acercarles el, pues este conocimiento que buscamos que se apropien de ello para que puedan elaborar sus proyectos de investigación que consideramos algo tan importante. Eh, Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, no duden, vamos a responderles, correo electrónico, Facebook, etcétera.
por ahí andamos. Y bueno, muchas gracias. Espero que eh, no haya sido demasiado pesado, muy largo esta presentación y pues espero que sea de utilidad. Hasta luego.